No se vale, carnal. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Se llevó a cabo la audiencia. Me citaron para 4 días adelante. Yo saliendo ya para acá, ya pedirme con mi familia. Me dicen que tengo un fuerte dispositivo de seguridad que me quieren llevar. Tienes que llorar. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Voy con la frente en alto. Arriba, Ramiro. Vamos a dejarlo todos allá. Lo vamos a dejar. Vamos a acompañarlo. Vamos a acompañarlo. Arfuch atrapa a Ramiro González, alcalde del narco en Puebla con 14 amparos y posesión de cocaína. El caso que estremece a todo México. Ramiro González Vieira, conocido como el alcalde blindado, había convertido su cargo público en un auténtico refugio para el crimen. Con 14 amparos judiciales activos, redes de protección en el aparato de justicia local y acusaciones por narcotráfico y posesión de cocaína, González operaba desde el corazón del Triángulo Rojo de Puebla, una de las zonas más calientes para el crimen organizado. Hoy, gracias a una operación quirúrgica liderada por Omar García Arfuch, esta red de corrupción comienza a desmoronarse. Según los informes de inteligencia, el poder municipal fue utilizado como escudo para proteger delitos de alto impacto. Durante años, González consolidó alianzas con líderes del narcotráfico regional, ofreciendo favores políticos a cambio de protección y financiamiento ilícito. El flujo de cocaína en la región aumentó de manera exponencial durante su administración, mientras las autoridades locales miraban hacia otro lado. El operativo que llevó a su captura comenzó tras una larga investigación que incluyó escuchas telefónicas, rastreo financiero y testimonios protegidos. Se reveló que González no solo protegía a narcos, sino que también participaba en el blanqueo de dinero a través de contratos de obra pública y concesiones municipales. Parte de estos fondos terminaban en campañas políticas, creando una red de corrupción que se extendía más allá de Puebla. El detalle más escandaloso, los 14 amparos que había conseguido para blindarse ante la justicia. Estos amparos, obtenidos a través de jueces y despachos jurídicos aliados, le permitían frenar órdenes de cateo, detención y aseguramiento de bienes. Sin embargo, la evidencia recabada por el equipo de Arfuch logró romper este muro legal y activar la operación que finalmente lo puso tras las rejas. La red de corrupción encabezada por González incluía a funcionarios municipales, policías locales, empresarios y operadores políticos. Los contratos de obra pública eran inflados, las licencias de uso de suelo eran otorgadas a empresas fantasma y los permisos para espectáculos y ferias eran utilizados para lavar dinero. Todo bajo la fachada de una administración municipal eficiente y cercana a la gente. El caso ha generado un efecto dominó. Otros alcaldes del Triángulo Rojo y de distintas regiones del país están ahora bajo la lupa. Arfuch ha declarado que esta operación es solo el inicio de una estrategia nacional para desmantelar la figura de los llamados alcaldes capós, funcionarios que han prostituido el servicio público al servicio del crimen organizado. Además, las investigaciones han revelado conexiones con cárteles de otras entidades. González actuaba como enlace entre operadores locales y organizaciones criminales más grandes, facilitando rutas de transporte y distribución de cocaína hacia el centro y norte del país. También se sospecha que mantenía relaciones con políticos de nivel estatal que ahora están siendo investigados. El impacto en Puebla ha sido inmediato. La comunidad, que durante años había vivido bajo la sombra del narcopoder municipal, comienza a recuperar la esperanza. Sin embargo, la red de corrupción es profunda, y las autoridades federales han desplegado refuerzos para garantizar que el proceso de limpieza sea sostenido y efectivo. El caso de Ramiro González Vieira es un ejemplo brutal de cómo el crimen puede infiltrarse en las estructuras del poder. Pero también es una muestra de que, con voluntad política y operaciones bien dirigidas, es posible romper estos esquemas de impunidad. La lucha está lejos de terminar, pero hoy México ha dado un paso más hacia la recuperación de sus instituciones. Otro aspecto que ha comenzado a emerger en esta investigación es la utilización de empresas constructoras vinculadas al propio Ramiro González para mover dinero ilícito. Según los informes obtenidos por el equipo de Arfuch, al menos 5 constructoras que recibieron contratos millonarios del ayuntamiento estaban ligadas a familiares y prestanombres del alcalde. Estas empresas simulaban obras públicas que en muchos casos no se ejecutaban o se quedaban inconclusas, permitiendo desviar enormes sumas de dinero hacia cuentas en paraísos fiscales y operaciones de lavado dentro y fuera del Estado. Además, la red descubierta no se limitaba al ámbito municipal. Se ha revelado que González mantenía contactos directos con operadores financieros del cártel de Jalisco Nueva Generación, que utilizaban Puebla como un punto estratégico para la distribución de cocaína y la captación de recursos. Parte del dinero blanqueado a través del municipio servía para financiar operaciones de tráfico en rutas que conectaban Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México.
Estos hallazgos han puesto en alerta a varias agencias federales e internacionales que ahora colaboran en el seguimiento del dinero sucio. Uno de los elementos más delicados de la investigación es el descubrimiento de una red de protección judicial mucho más amplia de lo que se pensaba. No solo los 14 amparos obtenidos por González revelan un patrón de corrupción en el Poder Judicial, también han salido a la luz comunicaciones con jueces federales y magistrados que habrían recibido sobornos a cambio de garantizar la inmunidad del alcalde. Este escándalo amenaza con sacudir los cimientos del sistema judicial en Puebla y podría desencadenar una ola de procesos contra funcionarios judiciales involucrados. Por otro lado, se ha detectado la existencia de un esquema de financiamiento de campañas políticas a través de esta red de corrupción. Parte de los recursos provenientes del narco se canalizaban hacia candidatos de distintos partidos en la región, asegurando que el poder local permaneciera bajo control del grupo liderado por González. Estas revelaciones podrían provocar la anulación de resultados en recientes procesos electorales y abrir nuevas investigaciones por financiamiento ilícito. En paralelo, ha comenzado a salir a la luz el control que Ramiro González ejercía sobre los cuerpos de seguridad municipal. La policía local operaba prácticamente como una fuerza privada al servicio del alcalde y sus aliados criminales. Agentes fueron descubiertos protegiendo cargamentos de droga, intimidando a periodistas y reprimiendo a opositores. Esta descomposición institucional ha obligado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a intervenir y tomar control de la seguridad en el municipio de manera temporal. Finalmente, uno de los datos más alarmantes es la existencia de un archivo interno de inteligencia creado por la propia red criminal. En este archivo, que ya está en manos del equipo de Arfuch, se encontraba un listado de empresarios, periodistas, activistas y líderes sociales clasificados según su grado de cooperación o peligrosidad para la red. Aquellos considerados una amenaza eran objeto de campañas de desprestigio, amenazas o incluso violencia directa. La existencia de este archivo confirma el grado de control social que había logrado el narcopoder en Puebla bajo el mando de González. Este caso es un ejemplo de cómo la corrupción y el crimen organizado pueden capturar por completo las instituciones de un municipio. Pero también demuestra que, con una investigación bien estructurada y el liderazgo de figuras como Arfuch, es posible desmantelar estos entramados de impunidad. La lucha está lejos de terminar, pero hoy México ha dado otro golpe contra los alcaldes capós que traicionan a sus comunidades. Otro ángulo que ha comenzado a investigarse con más profundidad es la penetración del narco en los programas sociales municipales durante la gestión de Ramiro González. Según documentos incautados en el operativo, varias listas de beneficiarios de apoyos municipales estaban manipuladas para incluir a familiares y colaboradores de la red criminal. Incluso se ha encontrado evidencia de que en algunas colonias, los apoyos alimentarios y de vivienda eran entregados condicionados a la lealtad hacia el grupo de González, creando así una base social cooptada a nivel barrial. Este tipo de control social, típico de estructuras criminales sofisticadas, es ahora un foco de atención para las autoridades federales. Por otro lado, ha salido a la luz el uso de fundaciones privadas y asociaciones civiles creadas por el círculo cercano de Ramiro González. Estas organizaciones eran utilizadas como fachada para justificar ingresos provenientes del narcotráfico y para mover dinero a través de eventos culturales y deportivos patrocinados por el municipio. Parte de los fondos blanqueados mediante estas asociaciones terminaban en cuentas en el extranjero o eran reinvertidos en el mercado inmobiliario local, especialmente en proyectos de desarrollo urbano promovidos por el propio gobierno municipal. Además, se ha descubierto que durante la gestión de González se implementó un sistema de contratación de personal fantasma. Se han identificado más de 300 plazas de empleados municipales que no correspondían a trabajadores reales. Los salarios asignados a estas plazas eran desviados hacia cuentas controladas por la red criminal. Este mecanismo de desvío de recursos no solo fortalecía las finanzas del grupo, sino que además servía para financiar campañas políticas y sobornos a funcionarios estatales. Otro hallazgo inquietante es la existencia de contratos de seguridad privada otorgados a empresas controladas por antiguos operadores del narco. Estas empresas, contratadas por el propio municipio, proveían servicios de escolta y vigilancia en eventos oficiales, permitiendo así la presencia directa de elementos criminales en la esfera pública. Algunos de estos operativos privados han sido vinculados a actos de intimidación contra opositores políticos y líderes sociales de la región. También se ha detectado que el Ayuntamiento de González mantenía acuerdos opacos con empresarios del transporte. Empresas de transporte público y de carga que operaban en el municipio estaban obligadas a pagar cuotas ilegales a cambio de protección y permisos. Parte de estas rutas eran utilizadas por la red para el movimiento de drogas y dinero en efectivo, con la complicidad de inspectores y funcionarios municipales que garantizaban la vista gorda ante estas operaciones. Por último, la investigación ha revelado que la red de González utilizaba notarías públicas aliadas para legalizar propiedades adquiridas con dinero ilícito.
Decenas de escrituras de terrenos, casas y negocios en Puebla y en otros estados han sido rastreadas hasta testaferros vinculados al círculo del alcalde. Estas notarías están ahora bajo investigación por su papel en la legitimación del patrimonio delictivo de la red. Todo este entramado muestra cómo el narcopoder puede infiltrar hasta los rincones más profundos de un gobierno municipal. Pero también demuestra que con trabajo coordinado, inteligencia táctica y el compromiso de figuras como Arfuch, estas redes pueden ser desmanteladas. La captura de Ramiro González es solo el primer paso en un proceso que promete sacudir a muchas más estructuras del poder criminal en México. Otro ángulo que ha comenzado a preocupar a los investigadores es la relación directa entre el círculo de Ramiro González y medios de comunicación locales. De acuerdo con pruebas encontradas en correos electrónicos y registros contables, varios periodistas y dueños de portales informativos en Puebla recibían pagos mensuales a cambio de proteger la imagen del alcalde y su administración. Esta red mediática también se encargaba de atacar a opositores, diseminar campañas de desinformación y minimizar cualquier denuncia vinculada al narcopoder que operaba en el municipio. Los pagos se realizaban tanto en efectivo como a través de contratos de publicidad oficial inflados. Además, se ha revelado que durante la administración de González se manipulaban licitaciones públicas para favorecer a empresas vinculadas a operadores del crimen organizado. En los procesos de adquisición de servicios y materiales para el municipio, las empresas competidoras eran eliminadas mediante requisitos diseñados a medida para los aliados de la red. Esto permitió que una élite empresarial corrupta controlara buena parte de los recursos municipales, creando un ecosistema de complicidad que dificultaba cualquier intento de denuncia desde dentro del gobierno local. Otra línea que se está profundizando es el uso de criptomonedas por parte del círculo financiero de González. Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera han rastreado transferencias de alto volumen en Bitcoin y Monero hacia exchanges internacionales, con el objetivo de mover capitales derivados del narcotráfico y de los esquemas de corrupción municipal. El uso de criptomonedas permitía a la red ocultar el origen de los fondos y financiar operaciones ilícitas sin pasar por el sistema bancario tradicional. También ha salido a la luz que González mantenía vínculos con cárteles fuera de Puebla, específicamente con operadores del estado de Morelos y con células de distribución en Querétaro y Guanajuato. A través de estos contactos, se coordinaban envíos de cocaína y otras drogas sintéticas hacia centros urbanos más grandes, utilizando rutas logísticas controladas por la red. Este nivel de conexión interestatal demuestra que González no era un simple operador local, sino un engranaje dentro de una estructura criminal más amplia. Otro aspecto inquietante que se ha revelado es el uso de programas de desarrollo urbano como pantalla para operaciones de lavado de dinero. Se han identificado proyectos de remodelación de espacios públicos y de infraestructura que eran sobrefacturados o que simplemente no se realizaban. El dinero de estas obras fantasma era utilizado para adquirir propiedades en zonas exclusivas de Puebla y la Ciudad de México, muchas de las cuales ya han sido aseguradas por la Fiscalía. Finalmente, la investigación ha comenzado a trazar la red de contactos políticos que protegían a González en niveles superiores. Existen registros de reuniones con diputados estatales y federales, así como con funcionarios del Poder Judicial y del ámbito empresarial. Estos nexos permitían a González operar con una sensación de total impunidad, hasta que la operación de Arfuch logró romper este círculo de protección. El caso sigue creciendo en magnitud. Cada nueva evidencia que se revela muestra cuán profundamente estaba enraizada esta red en el poder político y económico de Puebla. Pero también demuestra que la lucha contra los alcaldes capós avanza, y que con operaciones bien estructuradas es posible recuperar el control de las instituciones para la ciudadanía. Otro componente del caso que ha comenzado a generar alarma es la utilización de programas de salud pública municipal como una vía para el lavado de dinero y el control social. Durante la administración de Ramiro González, se crearon supuestas campañas de salud y brigadas médicas que en realidad servían como fachada para desviar recursos públicos. En varias colonias del Triángulo Rojo, estas brigadas eran operadas por miembros de la red criminal, quienes aprovechaban los eventos para reforzar la presencia del grupo en las comunidades, ofrecer favores a cambio de lealtad y recopilar información sobre posibles opositores. Además, se ha detectado que González extendió su influencia a través del control de sindicatos municipales. Mediante amenazas y sobornos, logró colocar a líderes sindicales aliados que garantizaban el silencio de los trabajadores del ayuntamiento. Estos líderes también participaban en esquemas de desvío de cuotas sindicales y en la distribución de plazas a familiares de miembros de la red criminal. Esta estructura sindical capturada fue clave para mantener la estabilidad política del alcalde durante su mandato. Otro hallazgo preocupante es la compra sistemática de jueces y magistrados locales. De acuerdo con registros contables y testimonios de testigos colaboradores, el círculo de González mantenía una nómina secreta para el pago mensual a ciertos jueces del fuero común, quienes garantizaban fallos favorables en casos vinculados a la red criminal.
También se han identificado transferencias sospechosas hacia cuentas de magistrados en funciones, lo que podría desencadenar un escándalo judicial de dimensiones nacionales. En el ámbito educativo, la investigación ha revelado intentos de infiltración en universidades locales. González había promovido convenios con instituciones de educación superior bajo el pretexto de fomentar programas de desarrollo comunitario. Sin embargo, estos convenios eran utilizados para infiltrar operadores de la red en proyectos universitarios, influir en el liderazgo estudiantil y captar jóvenes talentos que posteriormente eran cooptados para trabajos dentro de la estructura criminal o utilizados como prestanombres en operaciones de lavado. Además, se ha descubierto que la administración de González usaba eventos deportivos patrocinados por el municipio como una plataforma para el blanqueo de capitales. Se han rastreado fondos públicos destinados a torneos y ligas que nunca se llevaron a cabo o cuyos gastos fueron inflados. Estos recursos eran desviados hacia empresas fachada, que posteriormente los reintegraban a las finanzas de la red. Incluso algunos de estos eventos servían como espacios para reuniones entre operadores criminales y funcionarios corruptos. Por último, se ha comenzado a investigar la posible conexión de González con redes internacionales de tráfico de armas. Informes de inteligencia sugieren que el municipio era utilizado como punto de tránsito para armamento destinado a células criminales en otros estados. Se han encontrado rastros de transferencias electrónicas y comunicaciones cifradas que apuntan a contactos de la red en Guatemala y otros países centroamericanos, lo que podría abrir una dimensión internacional en este caso. Cada nuevo descubrimiento refuerza la magnitud y el nivel de sofisticación de la red criminal que González había tejido alrededor de su administración. Pero también deja claro que la operación de Harfuch no solo ha desmantelado una estructura local, sino que está sentando un precedente en la lucha contra el narcopoder en la política mexicana. Otro frente que los investigadores han empezado a documentar es la existencia de una red de espionaje político montada por el círculo de Ramiro González. Utilizando recursos municipales, se contrató personal para tareas de vigilancia y seguimiento a opositores, periodistas y hasta miembros incómodos de su propio gabinete. Se han encontrado bitácoras con reportes detallados de movimientos, reuniones privadas, relaciones personales y actividades financieras de líderes sociales que representaban una amenaza para la red criminal. Parte de esta información era utilizada para chantajear o neutralizar políticamente a quienes se interponían en el camino del alcalde. Asimismo, se ha descubierto la manipulación del catastro municipal como herramienta para el lavado de dinero. Durante su administración, González promovió la reclasificación irregular de terrenos y propiedades, permitiendo que bienes adquiridos con dinero ilícito fueran registrados a valores artificialmente bajos. Esto no solo facilitaba la compra masiva de propiedades por parte de la red, sino que también servía para esconder el verdadero origen del patrimonio de los implicados. Actualmente, el registro público de la propiedad en Puebla está siendo auditado a fondo por la UIF y la Fiscalía. En paralelo, ha salido a la luz el uso de coacción a empresarios locales como una de las principales fuentes de financiamiento de la red criminal. A través de amenazas veladas o abiertas, muchos empresarios fueron obligados a pagar cuotas de seguridad mensuales a cambio de poder operar sin represalias. Aquellos que se resistían eran objeto de inspecciones arbitrarias, clausuras ilegales o incluso de ataques directos contra sus negocios. Esta política de terror económico consolidó el control de González sobre el aparato productivo del municipio. Otro componente que ahora se está revelando es el desvío de recursos en programas de cultura y arte. Bajo la fachada de promover el talento local, el ayuntamiento financiaba talleres, exposiciones y festivales cuyo presupuesto era inflado sistemáticamente. Parte del dinero destinado a estos programas terminaba en cuentas asociadas a familiares y operadores del alcalde. Además, se utilizaban estos eventos para blanquear dinero proveniente del narcotráfico, disfrazándolo como ingresos por venta de entradas, patrocinios y productos culturales. También se ha detectado el uso sistemático de notarios corruptos para legitimar operaciones de compraventa simulada. Varios notarios públicos en Puebla ya están bajo investigación por haber participado en la elaboración de escrituras apócrifas, legalización de fideicomisos fraudulentos y constitución de sociedades pantalla. Estas operaciones permitían que los activos de la red criminal fueran limpiados y reintegrados al circuito económico formal. Finalmente, otro dato escalofriante, se ha identificado que algunos centros comunitarios creados por la administración de González funcionaban en realidad como puntos de reunión y coordinación logística para la red criminal. Estos espacios, que oficialmente ofrecían servicios a la población vulnerable, eran utilizados fuera de horario para planear operaciones, almacenar dinero en efectivo y distribuir armas. El hallazgo de documentos y registros en estos centros ha sido clave para reconstruir la operativa diaria de la organización. Cada una de estas revelaciones confirma que lo ocurrido en Puebla bajo el mando de Ramiro González no fue un caso aislado ni una simple colusión con el crimen, sino la instauración de un narcogobierno en toda regla.
Pero gracias a la operación de Arfuch, hoy esta estructura comienza a desmoronarse, enviando un mensaje claro a otros alcaldes y funcionarios que han seguido el mismo camino. Si te parece fundamental que estas verdades se conozcan, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Cuanto más informada esté la ciudadanía, más difícil será que el narcopoder vuelva a capturar nuestras instituciones. Nos vemos en el próximo video.